Los jóvenes que vivieron el 68 no tuvieron que tomar clases en línea. Quizá ni siquiera sabrían qué significa tomar clases en línea. Probablemente si esos jóvenes pudieran vernos ahora a nosotros, dirían, wow, ¿qué es eso? ¿Qué es Zoom? ¿Qué es una computadora? O se sorprenderían muchísimo porque los celulares tienen touch. Y pues creo, la verdad, que lo que más les sorprendería es cómo hemos aprendido a usar estas herramientas tan maravillosas y con tantas posibilidades para desarticular a la comunidad estudiantil. Pero, ¿cómo llegamos a esto? En el corazón de México, la lucha por la educación ha sido, desde hace décadas, un grito de resistencia, una defensa del derecho a un aprendizaje libre y accesible. La historia de los paros universitarios, esos silenciosos levantamientos que detienen la rutina académica, no son un fenómeno reciente. Su origen se remonta a mediados del siglo XX, cuando universidades de todo el país fueron escenarios de uno de los movimientos estudiantiles más significativos y uno de los episodios más sangrientos de su historia, la matanza de Tlatelolco en 1968. Ese hecho, aunque no estuvo directamente relacionado con los paros, encendió la chispa de la movilización estudiantil, que con el paso de los años se transformó en una herramienta clave de protesta. Desde entonces, los paros universitarios se han convertido en una práctica recurrente para exigir cambios en el sistema educativo, en la estructura administrativa y en la política pública. En 1999, por ejemplo, los estudiantes de la UNAM realizaron un paro histórico en protesta por el aumento de las tarifas y la calidad educativa. A lo largo de las décadas, cada nueva crisis ha sido el catalizador de un nuevo paro. Los estudiantes se han levantado por la reforma educativa, por la autonomía universitaria, por la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y más recientemente por la violencia e inseguridad en los campus. Sin embargo, los paros universitarios, aunque son un símbolo de lucha y resistencia, no han estado exentos de críticas, controversias y ahora de clases en línea. Mientras algunos consideran que los paros son un acto necesario de protesta, otras personas creen que es una interrupción a la vida académica y al país inclusive. Los paros, si bien son necesarios en algunas ocasiones, normalmente se pierde la motivación en el camino, se desdibujan y terminan siendo percibidos como una forma de bloquear el avance, una forma de flojear y por ende una forma de obstaculizar el desarrollo profesional de nosotros los estudiantes. Por otro lado, está el debate sobre la efectividad de los paros, si realmente sirven o no, si realmente logran algo o no. Si bien es innegable que los paros pueden meter muchísima presión, muchas veces esta presión no es suficiente y en ocasiones los acuerdos alcanzados en los paros no se cumplen. Algunas promesas son ignoradas y muchas veces los estudiantes regresan a las aulas sintiendo que la lucha ha sido en vano, cuando no debería ser así. Las autoridades prometen cambios que en ocasiones no implementan y las demandas pues quedan en el aire y a nosotros regresar sin haber logrado nada. Hay muchas posturas sobre los paros, sobre si deberíamos seguir utilizándolos o no, o quizás adaptarlos a las nuevas tecnologías y a nuevas actividades, como este paro cultural que inició el pasado lunes 21. En este se busca reafirmar la idea de que el conocimiento no solo viene de arriba hacia abajo, sino que también puede ser horizontal y puede ser creado en la comunidad, de estudiantes para estudiantes. Crochet, paste-up, lectura, debate, danza y sin fin de actividades más son las que se pueden hacer en este paro cultural, del que muchos han hablado e incluso criticado. Otros, por ejemplo, han participado y algunos más como yo observamos desde afuera. En mi caso particular, por la imposibilidad de faltar a clases, aunque sean en línea. Clases que no se deberían de dar, que se articulan en movimiento y que son impartidas por profesores con ideas apáticas, críticas y contrarios a los paros, como se dijo antes. Pero, ¿y si en lugar de preguntarnos si los paros son efectivos o no, si deberíamos seguir haciéndolos o no, no nos preguntamos mejor por qué llegamos a tener que hacer un paro? Y si abriéramos el panorama, y si mejor nos preguntáramos qué ha tenido que pasar en nuestra sociedad para que los estudiantes tengamos que hacer un paro. El caso Teuchitlán ocurrido en Jalisco ha conmocionado al país tras el hallazgo de un presunto centro de exterminio, donde se encontraron restos humanos y evidencias de cremación en el rancho Izaguirre. A pesar de las pruebas y denuncias de colectivos de búsqueda, la respuesta oficial ha sido lenta y contradictoria, generando indignación social.
Este caso, además de reflejar la crisis de violencia e impunidad que enfrenta México, golpea de forma especialmente dura a la juventud mexicana, que se ve constantemente amenazada por la inseguridad, la desaparición forzada y la falta de protección estatal. Jóvenes estudiantes, trabajadores y habitantes de zonas vulnerables viven ahora con el temor de convertirse en víctimas invisibles en un país donde su voz parece ser silenciada y su futuro estar en riesgo. Otro suceso lamentable, acontecido en las últimas ceremonias, se dio en el Festival Ag Ceremonia, celebrado en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México. En este lugar, una estructura decorativa colapsó, provocando la muerte de 2 jóvenes fotógrafos, ambos estudiantes, y dejando a varios heridos. La continuidad del evento sin informar claramente al público sobre el incidente desató una ola de críticas por la falta de empatía y transparencia de los organizadores. Pero más importante, para la comunidad estudiantil, que ve en estos espacios no solo una forma de recreación, sino también una oportunidad de expresión y formación profesional, especialmente en áreas como medios, arte y comunicación, este suceso evidenció la precariedad en la que muchos jóvenes trabajan y se exponen, así como la urgente necesidad de fortalecer protocolos de seguridad y responsabilidad ética en eventos masivos. Mientras tanto, dentro de la universidad se modificaba el artículo 15 del reglamento del Tribunal Universitario. En este, se permitía la expulsión inmediata de estudiantes y académicos por actos vandálicos sin necesidad de un proceso de investigación formal. Esta medida generó una fuerte reacción por la comunidad, que interpretó la reforma como una amenaza a la libertad de expresión. En respuesta, al menos 6 facultades suspendieron sus actividades. El colectivo En Llamas denunció que el concepto de vandalismo era ambiguo y podía utilizarse para criminalizar expresiones legítimas de disidencia. Tras semanas de presión, el Consejo Universitario aprobó la eliminación del artículo 15 el 9 de abril, aunque la medida aún debía ser ratificada en sesión plenaria. Este episodio representa una creciente preocupación entre los estudiantes por un posible giro autoritario en la UNAM, que podría poner en riesgo la autonomía universitaria y la pluralidad política dentro del campus. Y eso no es lo peor que ha acontecido dentro de la universidad. Existen casos, por ejemplo, como el ocurrido el 7 de abril del 2025, en el cual un estudiante menor de edad del Colegio de Ciencias y Humanidades, CCH Sur de la UNAM, fue víctima de un intento de abuso sexual dentro de su mismo plantel. La UNAM informó que tras recibir la solicitud de apoyo, personal de la Secretaría General, Vigilancia, Intendencia y una persona orientadora comunitaria atendieron a la alumna y a su madre. Se les brindó atención emocional, orientación sobre cómo proceder conforme a la ruta de casos para la violencia de género y atención psicológica a través del programa universitario Espora, además de que se levantó un acta por parte de la abogada de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Sin embargo, la madre de la estudiante denunció que las autoridades del plantel no han logrado identificar a los agresores, a pesar de que su hija proporcionó una descripción detallada de ellos y mencionó en qué edificios los veía y qué días. Criticó además la falta de acción, señalando que el plantel cuenta con cámaras de seguridad que podrían haber ayudado a identificar a los responsables. En respuesta, estudiantes del CCH Sur junto con alumnos de otras facultades de la UNAM realizaron una marcha para manifestar su apoyo a la víctima y exigir justicia. Durante el recorrido, los manifestantes expresaron su preocupación por la falta de medidas efectivas para prevenir y abordar casos de violencia sexual en el plantel. Como resultado de la situación, los estudiantes decidieron implementar un paro. Este caso ha generado un debate sobre la seguridad y la respuesta institucional ante situaciones de violencia sexual en las instituciones educativas, así como la necesidad de mejorar los protocolos de atención y prevención en la comunidad universitaria. Por último, pero no menos importante, otro problema que afecta a la comunidad es la falta de comedores comunitarios en la universidad, que afecta especialmente a los estudiantes con menos recursos, ya que esta carencia contribuye a la desigualdad económica. ¿Por qué? Porque muchos estudiantes deben recurrir a opciones de comida más cara y menos nutritivas, afectando su salud física y mental. Además, la falta de acceso a alimentos adecuados impacta el rendimiento académico. Los estudiantes trabajadores, por otro lado, también enfrentan mayores dificultades ya que tienen poco tiempo para preparar alimentos saludables. Esta situación crea una división social entre los estudiantes con recursos y los que no tienen acceso a comida asequible. En respuesta, se han impulsado iniciativas para mejorar la infraestructura alimentaria, pero la falta de comedores sigue siendo una preocupación central que debe ser resuelta. El estado de la juventud pues sirve como un diagnóstico para ver cómo está toda la sociedad, y los paros realmente no solo son una interrupción en el camino académico, son un síntoma importante dentro de este estado y diagnóstico. Ayudan a definir cómo está la sociedad. Son una advertencia de que la lucha por la educación pública
nunca ha sido fácil ni lineal. La historia de los paros universitarios no ha terminado de escribirse, sigue escribiéndose y muy probablemente seguirá escribiéndose incluso cuando nosotros salgamos de la universidad. Entonces, lo que yo propongo es que, pues, este diagnóstico, en vez de ser criticado, en vez de ser debatido, sea escuchado. Que los adultos, que las personas allá afuera, las instituciones y el Estado se dediquen a pensar qué es lo que está pasando con nuestra sociedad para que nuestros jóvenes tengan que llegar a estos extremos. En vez de ser criticado, debería ser escuchado. Debería actuarse en consecuencia a este diagnóstico y medicar y sanar estas áreas de la sociedad que más lo necesitan.